Jugar el Mundial es el deseo de todo futbolista, y si bien algunos fueron convocados al de Qatar 2022, no tuvieron la oportunidad de disputar minutos como sí lo hicieron la mayoría de sus compañeros. Más bien les tocó apoyar desde el banco y ver cómo su selección caía en el camino. En este video vamos a ver 10 casos de futbolistas importantes que fueron convocados a Qatar 2022 pero que no jugaron ni un solo minuto. En caso de que la idea del video les guste, voy a sacar otra parte conforme se conozcan más casos de este estilo. Aclaro que no son los únicos que hay, pero sí algunos de los más destacados hasta la fecha. ¿Les hubieran dado minutos a alguno de estos protagonistas? Me gustaría conocer su opinión. También los invito a suscribirse al canal. Hay contenido nuevo cada semana. Marc-André ter Stegen. Muchos lo pedían en el arco de Alemania, pero el cuerpo técnico apostó por Neuer en los 3 partidos del Mundial y con el diario del lunes podemos decir que eso no salió bien. Se sabía que el hombre de Barcelona iba a ser junto a Trapp uno de los suplentes del capitán alemán, y el hecho de haberse despedido en fase de grupos directamente los dejó sin jugar a ambos arqueros. Tampoco ter Stegen tuvo la chance de atajar en el tercer partido, ese que cuando una selección está matemáticamente clasificada le sirve a los sustitutos para sumar minutos, algo así como pasó con Mandanda en Francia o Ederson en Brasil. Neuer recibió goles en los 3 partidos de Alemania en fase de grupos, 2 ante Japón, 1 ante España y 2 de Costa Rica. Marc se queda nuevamente sin atajar en una copa, misma situación que vivió en Rusia 2018, cuando su selección quedó afuera en primera fase. Tiene 30 años. Julian Brandt. Hubo jugadores alemanes de campo que al igual que los 2 arqueros suplentes tampoco sumaron minutos. Algunos son Günther, Adeyemi y Bela Kotchap, pero el más trascendente de todos es Brandt, volante de Borussia Dortmund que tiene 39 partidos con la selección y 3 goles convertidos. Julian jugó media hora en el amistoso previo a la Copa ante Omán que significó victoria para su selección por la mínima, pero en el torneo Flick eligió otras variantes en la mitad del campo. Jugadores como Musiala, Gundogan, Goretzka, Havertz o incluso Götze tuvieron sus minutos en lo que fue una nueva decepción germana. Esta fue la segunda convocatoria de Brandt a una Copa del Mundo. En Rusia 2018 fue citado a sus 22 años y jugó los 3 partidos, en todos ingresando desde el banco de suplentes. Hans Vanaken. Bélgica fue otra de las grandes decepciones de Qatar 2022. Es inaceptable que una selección con tan buenos nombres quede afuera en fase de grupos, y ya las consecuencias de esta eliminación están dando que hablar, destacando la renuncia del entrenador español Roberto Martínez. A lo largo de los 3 partidos de fase de grupos, el DT únicamente no utilizó a 4 futbolistas de campo, los defensores Faz, De Bast y Teat, y al volante Vanaken, jugador que venía con buen nivel en Brujas y que fue convocado a su primera Copa del Mundo a los 30 años. Hans debutó con Bélgica en septiembre de 2018, es decir, en el partido siguiente al del tercer puesto en Rusia, ese donde los belgas vencieron a Inglaterra y se colgaron el bronce. Los volantes Witsel, Tielemans, Onana y De Bruyne, entre otros, fueron protagonistas de la decepcionante actuación belga en Qatar, terceros en su grupo con 4 puntos. Ángel Mena. Ecuador fue de mayor a menor en el Mundial. Empezó ganándole con autoridad 2-0 a Qatar, después igualó en un buen partido 1-1 ante Países Bajos y mandó todo al tacho en la última jornada cuando perdió 2-1 ante Senegal, derrota que los dejó terceros en el grupo A y por ende afuera de la Copa. Ángel Mena, delantero de la Tri, vivió el torneo por completo sentado en el banco de suplentes. El futbolista de León era con 34 años uno de los más veteranos del plantel, y su historia con la selección consta de 46 partidos y 7 goles, una que inició post-Mundial de Brasil 2014. La nula consideración que el cuerpo técnico tuvo con Ángel en Qatar fue catalogada como falta de respeto por algunos hinchas ecuatorianos, y el argumento fue que Mena fue parte importante del proceso. En las eliminatorias rumbo a esta copa había disputado 14 partidos y convertido 2 goles. Seguramente se retire sin jugar un mundial. Ronald Araujo. El pasado mes de septiembre Uruguay sufrió una pésima noticia. Su mejor defensor estaba casi descartado para la Copa del Mundo de Qatar 2022 por una lesión en el aductor.
Si bien se trató de acelerar la recuperación e incluso el central fue convocado a la Copa del Mundo, la celeste no lo pudo utilizar en ninguno de sus 3 partidos de fase de grupos, y como quedó eliminada en primera ronda, obviamente tampoco va a jugar encuentros de eliminación directa, que era para lo que en un principio se lo había llevado. Ronald tiene apenas 23 años y mucho futuro por delante. Es una lástima que se haya perdido los que hubiesen sido sus primeros partidos en mundiales, pero ahora queda dar vuelta a la página y apuntar al 2026. Araujo tiene una docena de encuentros con la celeste, 9 de ellos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Lucas Torreira. Uruguay tuvo varios futbolistas de campo que no sumaron minutos a lo largo de la fase de grupos, y otro de los más importantes es el volante ex Arsenal, hoy en día en Galatasaray. Lucas tiene 26 años y lleva jugando para la selección de su país desde marzo de 2018. Al Mundial de Rusia no solo fue convocado por Tavares, sino que jugó los 5 compromisos, cosa que no fue así en Qatar 2022. Alonso no lo mandó a la cancha ni contra Corea ni Portugal y tampoco en el encuentro clave ante Ghana, ese que la garra charrúa ganó por 2-0 pero que fue insuficiente para igualar a Corea del Sur en goles a favor. Los mediocampistas uruguayos que más minutos sumaron fueron Valverde, Vecino, Bentancur, de Arrascaeta y en mucha menor medida de la Cruz. Torres, Ugarte y José Luis Rodríguez fueron otros de los jugadores de campo que se fueron de Qatar sin jugar un solo segundo. Gaku Shibasaki. El mediocampista de Leganés era uno de los hombres más experimentados que la selección de Japón tenía en su plantel, porque a pesar de tener 30 años lleva jugando para el elenco nacional desde 2014 y ya sabe lo que es jugar torneos importantes, sea Mundial, Copa Asia e incluso Copa América. En Rusia había sido titular en los 4 partidos que jugó la selección nipona, mientras que en las eliminatorias rumbo a Qatar dijo presente en 11 encuentros. De hecho fue capitán en los 2 partidos previos al Mundial, pero en el torneo no le tocó jugar y vio los 4 compromisos desde el banco. Japón hizo una fase de grupos formidable y se posicionó primero por sobre España, Alemania y Costa Rica, habiendo vencido a los 2 gigantes. Como pasó primero se enfrentó en octavos a Croacia, partido que terminó 1-1 y se definió por penales. Gaku tampoco tuvo sus minutos en aquella peleada llave. Yusuf Poulsen. El delantero de Leipzig es un hombre muy importante para la actual selección danesa. Juega para ella desde 2013 y hasta la fecha registra 68 partidos y 11 goles. De más está decir que ninguno fue en Qatar 2022, y es que evidentemente Yusuf no llegó en el mejor estado físico a la competición más importante, y por eso el cuerpo técnico decidió ni siquiera mandarlo a la cancha cuando Dinamarca estaba quedando afuera del Mundial. Poulsen había jugado 3 partidos en Rusia 2018 y le convirtió un gol a Perú. En las eliminatorias rumbo a Qatar fue partícipe de 8 partidos, con un tanto a favor. Dinamarca fue una de las decepciones más grandes de la Copa, al quedar última del grupo D por detrás de Francia, Australia y Túnez, con un solo punto. Los delanteros que tuvieron sus minutos fueron Dolberg, Cornelius y Braithwaite. Moussa Ndiaye. Que el primer partido con tu selección sea en la mismísima Copa del Mundo no es para cualquiera, y de hecho es algo que le sucedió a muy pocos futbolistas. El lateral izquierdo de Senegal podría haber sido uno de esos privilegiados, porque al momento de viajar al país asiático sus números con la mayor de los Leones de la Teranga indicaban 0 partidos jugados. Además su convocatoria fue muy llamativa, partiendo porque reemplazó al mismísimo Sadio Mané, estrella senegalesa que se perdió la Copa por lesión. Segundo, que juega en una posición completamente distinta, puesto que Moussa es marcador de punta izquierdo. Y tercero, porque heredó la mítica 10 del crack del Bayern Múnich. Más allá de esto, el jugador de Anderlecht vio los 4 partidos desde el banco, ya sea los de fase de grupos ante Países Bajos, Qatar y Ecuador, como el de octavos ante Inglaterra. Samuel Piet. El capitán de Montreal es un histórico de la selección de Canadá. Viene representando a la misma desde mediados de 2012 y hasta la fecha lleva 66 partidos jugados. Lamentablemente para él ninguno fue en Qatar, y es que a pesar de haber sido uno de los volantes de contención en los 4 amistosos que Canadá jugó antes del Mundial, Herdman no lo puso en ninguno de los 3 compromisos que el elenco de la hoja de Maple jugó en la Copa.
Canadá fue, por lo menos estadísticamente, la segunda peor selección del torneo. Al igual que el local, no sumó un solo punto, y eso porque perdió con Bélgica, Croacia y Marruecos. Piet vio esos 3 partidos desde afuera, y algunos de los volantes que más jugaron fueron Hutchinson, Koné, Osorio, Eustaquio y Hoylett. Para 2026 va a tener 31 años. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Comenten abajo a cuáles de estos jugadores les hubiesen dado la oportunidad de mostrarse en Qatar 2022. También pueden suscribirse al canal si son nuevos, hay videos todas las semanas. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.